Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes de nuevo en CBDL Virtual. Soy doctora Camila Pardo y quiero que compartan conmigo estas charlas. Ha sido muy interesante, muchísimos ponentes internacionales para toda la América Latina. Bueno, gracias por estar con nosotros y ya voy a empezar mi charla. Es acerca de programas de inmunización de cachorros y perritos y gatitos. Hola. Gracias. Soy médico veterinario de la Universidad La Salle de Bogotá, Colombia, y tengo una maestría, especialización en virología de la Universidad de Georgia de Estados Unidos en 1991. Y trabajé por 22 años creando vacunas para perros y gatos. Fue el jefe de proyecto de investigación y desarrollo de una compañía que fue Ron Merieux al principio y después Merial, y hoy en día es Berger Ingelheim. Muchas de las vacunas para perros y gatos de esta línea yo tuve que ver con el desarrollo y licencia de estas. Desde 2013 soy consultora para la industria de salud animal y conferencista de vaccinología y zoonosis para América Latina. Muchas veces traemos a los perros y a los gatos al consultorio porque es calendario, porque es un procedimiento médico anual. Pero también quería que habláramos acerca de otros procedimientos que son de vital importancia. Por ejemplo, la salud dental. Hoy en día se está enfatizando bastante traer anualmente a los perros y a los gatos a que reciban tratamiento y profilaxia y prevención de salud dental. Muchas veces, mucho más que las vacunaciones, especialmente en perros adultos o gatos adultos, cuando sabemos que para esa edad adulta lo clave es rabia. Muchas veces no hay necesidad para un perro adulto de tener vacunaciones contra todos los tipos de antígenos y vamos a detallar esto también. Lo mismo el examen oftálmico. Este examen oftálmico es de vital importancia y se pueden diagnosticar muchísimas enfermedades haciendo un muy buen examen oftálmico. Entonces es también, para que lo tengan en cuenta, no solo las vacunaciones y los refuerzos anuales, lo que hay que traer siempre al cachorro y al perro, pero salud dental y salud ocular. Para diseñar en mi clínica un plan acertado de inmunización para mis pacientes, ¿qué información entonces es clave tener? La más importante es el entorno epidemiológico, el estado de salud, el grado de eficacia de los productos disponibles y, por supuesto, la educación al propietario. Acerca de la salud, tenemos que pensar y preguntar e indagar cuál es el estado vacunal de la madre y del cachorro. Estos viven en zonas endémicas. Sabemos que en todo nuestro continente la rabia, la leptospirosis son endémicas. Estamos viendo todos los problemas de episodios que se vieron con rabia en Bolivia. Así que es de suma importancia vacunar, es pensar rabia primero que todo. Aplicamos refuerzos antes del cubrimiento en la madre, además del refuerzo anual. Muchos criadores lo hacen, algunos dueños de mascotas sienten que lo tienen que hacer, algunas clínicas lo hacen, pero si lo hacen, pensemos entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia para el cachorro? Si las madres están recibiendo refuerzos antes del cubrimiento, contra parvo y distemper, entonces, ¿cuál será el mejor momento para prescribir la inmunización activa para el cachorro? Acordémonos que vacunar es un acto médico. Nosotros, los médicos veterinarios, los que conocemos a los pacientes, a los dueños, la historia de ese animal, somos los que sabemos cuál es el mejor momento para aplicar la vacuna. Todas las recomendaciones que vienen en todas las etiquetas de las vacunas son cosas que se sugieren y cómo se ha desarrollado el producto, pero no son normas de ley que se tiene que vacunar a cierta edad. La única ley que hay es que hay que vacunar a los animales contra rabia. Entonces pensemos en esto, tenemos que pensar cuando nos llegue un cachorro, preguntar todo esto, tratar de averiguar cuál es el estado vacunal de la madre, ¿ok?
Entonces pensemos, para que se cree una buena inmunización activa, tenemos que considerar la inmunidad pasiva, que es la que le está dando la madre. Acerca de la epidemiología de la zona, ya hablamos, por supuesto, rabia. Y muchas personas me preguntan si hay problemas al aplicar la vacuna antirrábica cuando el gatito o el cachorro tienen 9, 10, 11 semanas de vida, porque típicamente siempre oímos que es a las 12 semanas, pero digamos que llegó un grupo de vacunación, de una campaña de vacunación antirrábica, y los cachorros, los perros que tenemos, los gatitos, tienen 9 semanas de vida. No hay ningún problema de administrar la vacuna antirrábica a las 9, 10, 11 semanas. Pero hay que estar seguro que los cachorros o gatitos idealmente la reciban no más tarde de los 3.5 meses de vida, es decir, a las 12 semanas, para disminuir el riesgo de esa zoonosis en la población. Cuando hablo de un problema, es que hoy en día ninguna vacuna antirrábica para uso veterinario o humano es a virus vivo, así que no puede producir la enfermedad. Gente me decía, no, pero si el perrito o el gatito está con parásitos, ¿cómo le va a aplicar la vacuna de rabia? Para el caso de rabia, hay que pensar, puede ser que este animal nunca lo volvamos a ver, y así sea muy joven y no tenga la mejor salud, es necesario aplicarle la vacuna de rabia. Estamos hablando de la población, ¿ok? De nuevo, las vacunas de rabia todas son inactivadas, recombinantes vectorizadas. Además, las recombinantes no tienen adyuvante, pero ninguna vacuna de rabia para animales produce la enfermedad. ¿Cuántas dosis son necesarias para una primovacunación contra rabia? Una sola dosis confiere protección de 1 a 3 años, de acuerdo al producto, esto lo tiene que ver en la etiqueta, en gatos o perros inmunizados a las 9 o 12 semanas de edad. Esto se ha confirmado y demostrado bajo desafío virulento. Es decir, no solo por serología, sino a los animales se les aplica la vacuna, se espera 1 o 3 años y se les desafía administrándole el virus de campo virulento. Entonces sabemos que estas vacunas con una sola dosis, sin ningún refuerzo entre 1, 2 o 3 años, pueden producir la eficacia y los van a proteger contra rabia. Algo muy importante que estamos, todos los veterinarios y todas las personas que tenemos que ver con rabia, es recordar que cuando los dueños de los animales llegan con un perro, hay que preguntarles, ¿tienen en su casa gatos? Porque muchas veces no traen a los gatos a la clínica veterinaria. Y tenemos que asegurar que todos los gatos y todos los perros estén vacunados contra la rabia. Por supuesto, de agentes virales de importancia, en perros está el virus de moquillo, distemper, el virus de parvovirus canino y leptospira, que es una zoonosis. Para gatos, la pelocopenia felina, rinotraqueitis, calicivirus, clamidia y el virus de la leucemia felina. Es interesante que cómo han cambiado las cosas. Hace unos años, leptospira, aunque es una zoonosis, no la estaban poniendo como un agente clave para vacunar. Lo mismo la leucemia felina. Hoy en día sabemos que, por supuesto, todos los perros deben recibir una vacuna de leptospirosis y por eso la charla de ayer fue centrada acerca de las vacunas de leptospirosis. Espero algunos de ustedes hayan estado en esta. De leucemia felina también, porque es muy importante, esta enfermedad puede traer muchas complicaciones, acortar la vida. Entonces, siempre antes de vacunar contra el virus de leucemia felina, hay que hacer el test de P27 para determinar si el animal tiene leucemia felina o no. Si tiene leucemia felina, es mejor que ese gato sea esterilizado, que esté siempre adentro de la casa y que no tenga contacto con ningún otro animal. En muchos otros países de Europa y de Estados Unidos y Canadá, hoy en día no se ve tanto la enfermedad de leucemia felina, pero es porque se han acabado las poblaciones de gatos positivos a leucemia felina. En otras palabras, se les da eutanasia y así sabemos que este virus, que es supremamente contagioso, no se va a propagar en la población. Ya hablamos del entorno epidemiológico, que ustedes más que nada conocen. Ustedes son los que viven en la zona, conocen a sus clientes, ustedes saben qué es lo que es más importante aplicar para los cachorros y los gatos. Hablamos del estado de salud, es supremamente importante porque las vacunas obviamente van a trabajar mejor en un animal sano.
Entonces, antes de aplicar una vacuna, así sea el refuerzo, hay que hacer el examen clínico. Gracias al examen clínico podemos chequear el estado físico, la temperatura animal, si un animal está con fiebre, obviamente no se puede vacunar. De nuevo, estoy hablando de los mascotas normales de alguna casa, no cuando se está haciendo una campaña de vacunación contra rabia. Obviamente acá todos los animales se vacunan. La edad, el estado de nutrición, desparasitación, salud dental, si tienen alergias, otitis, infestación con pulgas, si, cómo es el estado emocional, está bajo estrés. Esto también va a afectar la respuesta a la vacunación. Y muchas personas dirán, no, pero ¿cuál estrés? No tiene estrés. Digo, ¿cómo así que no? Es un cachorro al cual se ha separado de su madre, está sin sus hermanitos, va a estar en otro tipo de vivienda, va a estar con personas que no conoce. Estos animales van a estar bajo estrés. Hablamos del historial de inmunizaciones previas, es muy importante, no solo para saber el tipo de inmunidad, pero si algunos de estos cachorros o gatos han tenido alguna reacción anafiláctica, queremos saber esto, y es importante preguntar todas estas cosas. Acerca de la vida del paciente es importante porque algunos dicen, no doctor, pero es que este perrito nunca sale al jardín o a la calle. Pero acordémonos del virus de Palacopenia felina y de parvovirus. Estos no tienen cubierta lipídica, así que son muy resistentes a jabones y a desinfectantes, y nosotros los podemos traer a casa porque se propagan a través de contacto oronasal con las heces infectadas o por superficies contaminadas. Entonces, el suelo, el césped, la calle van a contaminarse de parvovirus y nosotros en nuestros zapatos los podemos llevar a casa. Así que pensemos en ello en todo lugar donde se concentran cachorros y perros, criaderos, perreras. Todas las personas van a tiendas de mascotas, a parques. Entonces, aunque nos digan, este perrito nunca sale al jardín o a la calle, va a tener contacto con el virus de parvovirus porque es casi posible que nosotros en la vida normal que llevemos no llevemos este virus a la casa. Además, este virus sabemos que es endémico, está en mucho más alto porcentaje en el medio ambiente en nuestros países que digamos en Europa o en Estados Unidos. Ya si el animal es de actividad deportista, entonces eso también lo tenemos que saber para el tipo de vacunas y el tipo de actividad que va a tener. Es importante preguntar si tiene contacto con otros perros y gatos y si está en contacto potencial con otros animales. Esto quiere decir, hay muchos animales silvestres como zorros, comadrejas, zorrillos, mapaches, que van a tener contacto con las mascotas. Entonces, acordémonos que estos animales pueden traer rabia, moquillo y también leptospirosis. Esto es muy importante acerca de la rabia y quiero enfatizar la prevención contra este virus porque hemos visto en Latinoamérica que mucha de la mortalidad humana por rabia se está dando por gatos. Los gatos se infectan al tener contacto, al matar a murciélagos infectados. Entonces, un gato no vacunado se va a infectar de rabia y va a infectar a los humanos. Y así el gatito no salga a la calle, pero puede estar, muchos murciélagos hasta entran a nuestro jardín, a nuestras casas. Así que hay que vacunar a todos los gatos contra rabia, no solo a los perros. Acerca de la protección integral, los protocolos de inmunización hoy en día deben ser desarrollados más que todo individualmente, como objetivo de brindar protección integral a lo largo de la vida del animal de acuerdo a su entorno. Se pueden encontrar 3 periodos distintos en la vida de la mascota que requieren un enfoque específico y diferente. En el gatito y cachorro, el primer año de vida es vital, así como nosotros sabemos para los cachorritos humanos, digo, a los niños y las niñas, el primer año de vida es crucial para montar la inmunidad. Ya tenemos el gato o perro adulto y el senior, que es geriátrico mayor de 7 años. Entonces, el tipo de inmunidad conferida. Voy a hablar un poco acerca de esto. No se preocupen, no va a ser una hora de inmunidad, pero es importante que nos acordemos de esto. De la inmunidad celular. Casi siempre
que pensamos en inmunidad, pensamos en anticuerpos, pero acordémonos que está la inmunidad celular. Esa inmunidad celular es la respuesta a patógenos a ser detectados intracelularmente, cuando esos patógenos, los micelios, los virus y bacterias, están por fuera de las células. Y esta inmunidad va a destruir las células infectadas antes que la nueva progenie de patógenos pueda salir y se multiplique en otras células. Este tipo de inmunidad es directamente de célula a célula y por productos solubles como las citoquinas y las interleuquinas, interleuquina 2 y 5, y el tipo de célula clave son los linfocitos de ayuda, los T, y los citotóxicos. No se genera con vacunas inactivadas. Esto es importante para nosotros pensar. Todo tipo de vacuna que no es a virus vivo ni recombinante, sino es inactivada, no va a generar inmunidad celular. Casi siempre no pensamos en ella porque no es tan fácil o práctico detectar los niveles de esta, la CD4, CD8. Pero acordémonos que también este tipo de inmunidad ayuda a activar a las células B para que se adhieran al patógeno y eventualmente producir la inmunidad humoral. Y algo de suprema importancia de recordar es el linfocitos T de memoria. Estos linfocitos de memoria son de inmunidad celular. Y muchas veces decimos, ay, pero este perro no tiene anticuerpos porque se vacunó hace muchos años. Pero anticuerpos es inmunidad humoral. Pero hay células de memoria. Las células de memoria están ahí para actuar rápidamente en caso de contacto. La inmunidad humoral, la que siempre subconscientemente nos acordamos más, sabemos que es la respuesta a patógenos al ser detectados extracelularmente en la sangre y la linfa, que son las bacterias y los virus. Mediada por las inmunoglobulinas o anticuerpos circulantes en el suero, producidos por el animal, que es la inmunidad activa, o la inmunidad pasiva, que es la inmunidad maternal o de transfusión. El tipo de célula clave son los linfocitos B y se genera con todo tipo de vacunas, ya sea vacuna virus vivo, recombinante, inactivada y por supuesto al sufrir la enfermedad. Entonces, algo clave de preguntar y de estar consciente es que no todos los productos biológicos ofrecen el mismo nivel de protección. Algunas reducen la mortalidad, algunas reducen la enfermedad, pero lo que es clave mirar en las etiquetas, en los brochures, en los folletos que les lleve el visitador veterinario de cualquier laboratorio que produce vacunas, es preguntar, ¿esta vacuna previene la enfermedad o reduce la enfermedad? Y hay diferencias y todos los laboratorios tienen la data para sustentar este tipo de información. Tradicionalmente las vacunas se diferencian por el estado en su contenido antigénico. Las virus o bacterias inactivadas, muertas, por ejemplo, hablamos del virus de la rabia, todas las vacunas son inactivadas, de leptospira también. Los virus y bacterias vivas son atenuados o modificados, es decir, producen inmunidad pero no producen enfermedad, y el nuevo tipo que son recombinantes. Y es importante también saber que no todas las vacunas recombinantes tienen el mismo tipo de acción o de antígenos. Algunas de ellas son vectorizadas, algunas purificadas, que podrían ser muy parecidas a las inactivadas porque son tan puras que no van a producir ninguna inmunidad celular, quimeras y de gen truncado. Acerca de los antígenos modificados o atenuados, este tipo de vacunas se han modificado para que no produzcan la enfermedad, pero sigan induciendo inmunidad fuerte y duradera frente al agente homólogo virulento, ¿sí? Virulento es el que causa la enfermedad en la naturaleza. El riesgo es bajo que revierta virulencia, pero siempre hay la posibilidad y depende mucho del tipo, por ejemplo, si es pantrópico como el virus de moquillo, el tipo de salud, estrés y el estado inmune del paciente. Esto es importante acordarnos. El virus, la mayoría de las vacunas contra moquillo o distemper son vacunas a virus vivo. En animales que están estresados, parasitados, puede haber, y se ha dado el caso, que revierten la virulencia y las mismas vacunas generan la enfermedad. Las bacterinas. Las bacterinas
son las vacunas que tienen producto bacteriano, puede ser inactivado y atenuado. Entonces, es una suspensión, casi siempre vienen en forma líquida y puede ser o todo el organismo o las partículas y pueden ser concentradas o purificadas. Algo interesante acerca de las bacterinas es que muchas veces, sobre todo si son inactivadas, pueden contener adyuvantes. Y eso es importante también, porque algunas bacterinas, que aunque son inactivadas, no contienen adyuvantes. Y casi siempre debemos escoger productos que no tengan adyuvantes porque sabemos que va a tener menos reacción postvacunal local. Estas bacterinas se pueden administrar ya sea intranasal o oral, como es la bacterina viva atenuada de bordetella bronquiséptica. Y también, muy interesante, para esta enfermedad de tos de las perreras por el agente bordetella bronquiséptica, tenemos bacterinas intranasales orales vivas o que se aplican subcutáneamente y son inactivadas. Hay que tener mucho cuidado y leer muy bien porque las vacunas intranasales o orales, como son atenuadas, no se pueden inyectar subcutáneamente. Producirían una pápula, un nódulo supremamente grande. Lo mismo, las vacunas inactivadas no se pueden administrar intranasalmente. No va a producir ningún tipo de enfermedad, pero como son inactivadas, al administrarse intranasalmente no va a tener ningún tipo de actividad. Entonces, es importante leer siempre muy bien y entender el tipo de presentación y de vía. Entonces, ¿qué información creo que es importante para diseñar en mi clínica el programa individual de vacunación? El título de la vacuna, necesito uno alto, bajo, el nivel de pasaje. ¿Realmente qué relevancia tiene esto? Porque yo sé que a muchos de ustedes les dicen esto, ay, usted tiene que utilizar esta vacuna de este laboratorio porque es la que tiene el título más alto. Entonces voy a explicar un poco acerca de esto. Estos términos se han utilizado por todos los laboratorios con las vacunas a virus biomodificado, no se puede aplicar a las vacunas inactivadas o recombinantes a propósito. ¿Cuánto es el título necesario en la vacuna? Realmente no hay un estándar o una regla que diga uno tiene que producir una vacuna con este título para que proteja. Todos los laboratorios lo que tienen que hacer es desarrollar y producen las vacunas, pero tienen que demostrar que éstas protegen con el título que sea. No todas las vacunas tienen el mismo título, ¿ok? Los títulos varían de acuerdo a la cepa, al tipo de producción y propagación, al test de muestreo y, por ejemplo, entonces por eso las vacunas de parvovirus de diferentes laboratorios pueden tener títulos diferentes, porque aunque todas son de parvovirus, las cepas son diferentes, el tipo de producción y propagación es diferente y el test de muestreo también es diferente. Lo que es importante conocer es que cómo se llega a un título comercial, por qué las vacunas tienen un título comercial, no es que lo hagan sin ningún tipo de cuidado, sino tienen que pasar por estos pasos. Cada laboratorio tiene que demostrar que una vacuna con la que estén desarrollando produce protección. Y esta dosis se llama la dosis mínima protectora. Y eso se hace con estudios de vacunación y desafío, no solo de serología. Después de tener este tipo de título, que sabemos que es el mínimo que hay que tener para poder proteger a un animal contra la enfermedad, se le añade la estabilidad del producto y entonces es la dosis mínima de liberación del lote. Entonces es esta dosis, la que sea, más el que hay que añadirle para asegurar la estabilidad del producto. Y además, la dosis comercial tiene una pequeña cantidad adicional a esta. Entonces, lo importante de saber es que la vacuna comercial siempre va a tener un título más alto que la dosis mínima que protegió a los animales en estudios severos de vacunación y de desafío. Entonces, acerca de los títulos. ¿Qué es un título en las vacunas a virus biomodificado? Esa es una unidad designada de acuerdo al método de muestreo. Para poder llegar a un título, tomamos cuál es la cantidad de virus
que se cosechó y se va a diluir. Entonces tomamos, por ejemplo, hacemos una dilución de 1 al 10, se toma 0.1 ml y se añade a 0.9, y esta dilución ya es la 10 a la menos 1, y de este material se vuelve a diluir, y así progresivamente, y por lo que está más claro el color, podemos pensar gráficamente que acá la concentración de virus es mayor, y como se está diluyendo, la concentración de virus será menor. Y muestras de esta dilución se van a poner en sistemas en que podemos visualizar y podemos contabilizar cuántas virus hay. No el virus en sí, porque en sí necesitaríamos un microscopio electrónico para ver los viriones, pero el título típicamente refiere a la cantidad de virus que se necesita para afectar a un 50% de las células de un tejido de cultivo que se haya escogido para esa prueba. Entonces se llama las unidades infectivas, o las unidades que producen fluorescencia, o las unidades formadoras de placa. Acá está un ejemplo. En esta concentración, la concentración de virus es muy alta, tanto que destruye las células y no podemos contabilizar ningún tipo de placa. Ya a la dilución mayor la podemos contabilizar. Entonces, esto de los títulos, como decíamos, es simplemente un marcador. Pero algo que les quería comentar, para que vean que no hay que poner tanta importancia en el título que tiene una vacuna, porque si se libera, se sabe que va a proteger al animal. Es que si tenemos una preparación viral de parvovirus canino, con, digamos, un título de 10 a la 6, o sea, se hicieron 6 diluciones a la 10, o sea, hay más de 10 millones de partículas virales por mililitro. Esa titulación se hace en células de origen canino, pero si la misma preparación se titula usando otro tipo de células, por ejemplo felinas, la misma preparación podría ser de este título. Usted dirá, ¿es menor? No, no es menor, simplemente es la expresión de ese virus en esas células, ¿ya? Por eso digo, cuando uno piensa, subconscientemente puede pensar, oh, este título es más alto que este, pero esta preparación era la misma, es solo que las células que se utilizan para hacer la titulación es diferente. Entonces, ya explicando esto, ustedes me preguntarán, ¿cuánto virus es necesario tener en una vacuna? Pensemos que un producto biológico no es un fármaco. Cada cepa es única y cada vacuna se desarrolla independientemente con métodos de cultivo y titulaje propio, y no se deben comparar, no es como el caso de fármacos. Obviamente uno compra una cajita de aspirina que tenga 100 miligramos por comprimido en vez de 50 miligramos. Pero las vacunas, como les contaba, no pueden escogerse simplemente porque el título de una vacuna contra parvo es más alto que el de un laboratorio que tenga para el mismo virus, pero que tenga diferente título. Una vacuna no es un fármaco. Si de una vacuna se dice que es de bajo pasaje, simplemente quiere decir que no necesitó de muchos pasajes para que perdiera su virulencia original. Y si una vacuna dice un título alto, simplemente hay que pensar que ese fue el título que fue necesario poner en esa vacuna, de ese laboratorio, de esa marca, para poder pasar las pruebas de eficacia, de inmunogenicidad, protección y estabilidad. Ningún laboratorio va a liberar vacunas con un título que no van a proteger, ¿ok? Eso es muy importante saber, y por eso les comentaba que las vacunas comerciales siempre tienen más título del mínimo necesario que se mostró que era necesario tener para proteger al animal. Entonces, algo también supremamente importante de las vacunas es que, aunque se desarrollan muy bien y se les ha probado que pueden producir eficacia y proteger contra la enfermedad, el 50% de cómo va a producirse la respuesta a la vacuna es el estado de salud del paciente, del animal que se le está aplicando la vacuna. Si el animal está sano, si el animal está estresado, sabemos que va a haber una baja de linfocitos B y T, de las inmunoglobulinas, y sabemos esto cómo va a afectar la respuesta inmune.
si está parasitado, desnutrido, si está con dermatitis, si está bajo tratamiento de esteroides contra esa dermatitis, si es muy joven y aún tiene anticuerpos maternales. Todo puede afectar la respuesta a la vacuna. Entonces yo sé que algunos de ustedes, al ver el título de mi charla, pensaron, la doctora me va a dar, ¿a qué edad debo vacunar contra qué? Y acá lo que quiero recordarles a todos es que ustedes, cuando ven a sus pacientes, tienen que chequear todo esto. Y ustedes son los que prescribirán a qué momento se deben vacunar esos animales. Es muy importante explicar al dueño que hay reacciones comunes después de inyección de cualquier vacuna. Son sistémicas como hipertermia, dolor en lugar de la inyección del producto biológico, falta de apetito, somnolencia, pero esto por supuesto tiene que ser pasajero. Y todo esto se produce porque es un producto biológico, no es una solución de suero estéril. Este producto, y sobre todo si son vacunas a virus vivo modificado o algunas vacunas recombinantes vectorizadas, producen una muy buena respuesta del sistema inmune. Entonces, esto va a pasar. Ciertas reacciones locales como inflamación en el sitio de la inyección, de nuevo porque es un producto biológico. Por supuesto, estos eventos postvacunales normales deben ser transitorios, deben durar menos de 72 horas y las reacciones sistémicas y menos de 8 días en reacciones locales. Lo mismo como se ve al usar vacunas en infantes o humanos adultos. Cualquiera de nosotros que ha tenido la vacuna contra tétanos, contra rabia, contra influenza, nos duele el bracito. Entonces, no estemos tan aterrados cuando a los perros les duele un poco al ser vacunados. Entonces, recordémosles a los dueños de los pacientes que los cachorros y gatitos responden a la vacunación como los niños. Algo que creo que los pediatras avisan mejor que nosotros los médicos veterinarios es que ellos avisan y preparan a los padres que cada infante va a reaccionar diferente a cada vacuna. Le dicen, el niño va a estar llorando, no va a querer comer, le puede dar un baby Tylenol, y esto preparan a los padres de las reacciones postvacunales normales, transitorias, por supuesto las no graves. Y tenemos, yo creo, que hacer lo mismo en medicina veterinaria. Entre más consentido el perrito, el gatito, hay que entonces hablarle más a los dueños de estos. Algo interesante es también, como decía, cada infante reacciona diferente. Estas son dos gemelas, tuvieron una vacunación y como pueden ver, la reacción postvacunal es diferente, así sean de la misma camada. La inmunidad pasiva, o inmunidad maternal, puede interferir con la vacunación temprana en el cachorro y vamos a hablar detalladamente acerca de esto en unos slides siguientes. ¿Y por qué hay que considerarlo cuando ustedes diseñen su programa de vacunación en los cachorros? Y para que puedan entender por qué hay ciertas tendencias y qué pueden ustedes pensar acerca de estas tendencias, qué es lo mejor para sus pacientes. Acordémonos de vacunas virulentas con posibilidad de ser inmunodepresoras a corto tiempo. El virus de moquillo canino, distemper, las vacunas a virus vivo pueden inmunodeprimir por corto tiempo el sistema inmune del animal, especialmente entre más joven. Entonces, ¿cómo va una vacuna que tenga parvo y distemper reaccionar y responder a la vacunación? También hay tantos problemas de piel y hay terapia de corticosteroides, entonces pensemos cómo esto va a afectar a la inmunización. Y, por supuesto, inmunocompetencia congénita o predicción de ciertas razas. Sabemos que hay genes particulares que afectan los haplotipos del complejo mayor de histocompatibilidad, y eso lo vemos en Rottweilers. Se sabía y ya se ha demostrado que no responden también a las vacunas de parvovirus, por eso es importante tener varias dosis de vacuna para poder hacer una muy buena inmunización contra esta enfermedad, esta raza de animales. El efecto de los glucocorticoides y o tratamientos en dermatitis, alergias con la inmunización. Esto me lo preguntan bastante y por eso quería hablar un poco acerca de esto. Sabemos que los corticosteroides ejercen su efecto antiinflamatorio, influenciando, afectando las vías de transducción de señal.
La acción más importante es la inhibición de la histone acetiltransferasa, la cual reprime la activación de los genes inflamatorios. Los glucocorticoides decrecen la secreción de interleuquinas y otros mediadores de la respuesta inmune, inhibiendo la actividad linfocitaria. Entonces vimos en la inmunidad celular los linfocitos T como son importantes en la inmunidad humoral, los linfocitos B. Si los glucocorticoides van a inhibir esta actividad, no, tenemos que pensar que va a haber una respuesta disminuida a esa inmunización. Altas dosis de glucocorticoides inhiben la síntesis de inmunoglobulinas, destruyen las células B y disminuyen la producción de componentes del sistema de complemento. Altas dosis de esteroides orales, por ejemplo, prednisona a más de 2 miligramos por kilogramos o 20 miligramos al día por 14 días, pueden ser inmunosupresivos. El tratamiento típico utilizado en dermatitis atópica no lleva estos niveles, pero también son tratamientos altos. Sí, una prednisona se da a 1 miligramo por kilogramo al día por 7 días mínimo. Y luego se baja la dosis, pero se sigue por 7 días y después cada 2 días. Entonces pensemos que aunque no es una dosis tan alta, es por bastante tiempo y puede afectar la respuesta inmune. Entonces, no solo la respuesta inmune se afecta en estos animales con los glucocorticoides, pero también podría estar a riesgo de sufrir la enfermedad postvacunal con vacunas a virus vivo como la de moquillo y distemper. Entonces, hay que evaluar todo esto. Y si el paciente está bajo tratamiento con esteroides, tenemos que pensar, ¿necesita o no ser vacunado en ese momento? Entonces no hagamos las cosas automáticamente como robots, simplemente porque es el calendario y tiene que hacerse la revacunación, el booster anual, tengo que hacerlo en ese instante. No, tenemos que pensar, si está bajo tratamiento de esteroides, esperemos un tiempo, porque esa vacunación no va a servir. Entonces, en refuerzos anuales en animales adultos, es razonable esperar para inmunizar al perro o al gato por lo menos 2 meses si el paciente ha recibido la dosis sistémica de esteroides. Estoy hablando en animales adultos, en los cuales el refuerzo es para ayudarle porque ya ha tenido una primovacunación cuando era cachorro. Quería hablar también de fallas en la vacunación, porque como el huésped hablamos, responde a la vacunación, depende del estado inmune y también del tipo de enfermedad. Entonces, a veces la infección puede ocurrir antes de la vacunación, ¿sí? Estuvo en el periodo de incubación. Y la infección también puede ocurrir 1 o 3 días después de la vacunación. Es muy difícil saber si el animal, sobre todo si es un cachorro muy joven y lo han estado sacando al parque y mostrándoselo a todo el mundo, no es, puede haber una infección. Entonces, hay que tener en cuenta que en este caso las vacunas ayudan, en todo caso, a disminuir la mortalidad y ayudan a disminuir la gravedad de la infección. Se nos olvida eso, dicen, ay, pero se infectó antes de la vacuna, pero se enfermó. Obviamente se enfermó, la infección se hizo antes de la vacunación, pero recordémonos que muy probablemente el grado de enfermedad no fue tan alto, entonces, en todo caso, la vacuna ayudó a que no se muriera el animal. Entonces, hemos hablado del entorno epidemiológico, de los estados de salud del paciente y el tipo de vida, y acerca de las vacunas, lo que clave es indagar el grado o nivel de protección que éstas ofrecen, no tanto el título o el nivel de pasajes, y ya vimos por qué. Entonces, tienen que saber que no todas las vacunas tienen el mismo nivel de protección. Nosotros asumimos que si una vacuna se licenció y es comercial, es porque protege, que todas protegen al mismo nivel, y esto no es así. Esto está detalladamente en todo el material, a menos que diga la palabra previene, es que reduce la enfermedad o reduce la sintomatología. Entonces, esto sí es importante de enfatizar, no tanto el título, ¿ok? Algo de parvovirus quería comentar. Sabemos que hay parvovirus 2, 2A, 2B y 2C. Muchos de ustedes son supremamente jóvenes y ni siquiera habían nacido cuando en 1978 el virus de parvo 2
empezó en el mundo como una mutación, muy probablemente el virus de Panleucopenia felina. Pero como has visto, este virus, tenemos diferentes tipos de virus en el campo, pero la vacuna de parvovirus canino que yo utilizo en mi clínica, muchas personas pueden pensar, ¿tiene que tener la cepa 2C, la última cepa que se ha tipificado? Y la respuesta es no. Como es ahora, ninguna de las vacunas actualmente que están en el mercado tienen este tipo de antígeno, y les voy a explicar por qué no lo han hecho, porque no se necesita. Estas vacunas no tienen que tener el antígeno parvo 2C para que funcione, pueden tener 2, 2A o 2. En el pasado, estas variantes de campo han aparecido sin mayor complicaciones clínicas o epidemiológicas. El 2 apareció en el 77, 78, después vimos otra población, la 2A, la 2B, y desde hace 18 años en el planeta detectamos que había otro tipo de variante que es la 2C. Pero no es que el parvovirus que hoy en día que hay en el campo solo sea 2C, están todos, el 2, el 2A, el 2B y el 2C. Y muy probablemente si empezamos a hacer muestreo y a hacer pruebas moleculares, puede haber que haya hasta D. Pero al salir este parvo 2C y detectarse en 2004, fue la primera vez que se detectó, pero al chequear muestras congeladas de heces vimos que este virus estaba en el mundo desde el año 2000. Los laboratorios responsables que desarrollan vacunas invirtieron en realizar pruebas de vacunación y desafío para demostrar que sus vacunas pueden proteger contra todas las variantes conocidas. El grupo Merial, ahora Boehringer Ingelheim, hizo las pruebas con las vacunas Eurican, Exadoc y Recombitec. Esto lo hicieron en septiembre, lo demostraron, perdón, en una conferencia en Bari, en Italia, hace 11 años. También el grupo de las vacunas Novivac, ahora MCD, era Intervet, también eso lo demostró. Y esto fue interesante, pero muchas personas pensaron que solo las vacunas de parvo de estos dos laboratorios protegían contra 2C, y no es así. El doctor Ron Schultz en Chicago demostró hace 11 años, él compró vacunas comerciales de todos los laboratorios, vacunó grupos de perros con estas, y después los desafió, quiere decir, les puso la enfermedad de parvo 2C y todos los perros se protegieron. Entonces, esto es para demostrar que todas las vacunas de parvo, así sean las cepas 2, 2A, 2B, pueden proteger contra el virus de campo 2C. Acerca de las vacunas de distemper canino, estas vacunas han tenido bastante cambios. En los años 40, por ejemplo, se empezó a utilizar en perros la vacuna de sarampión, porque el virus de sarampión es un paramexovirus, está relacionado al virus de moquillo, pero no es el virus de moquillo, de distemper, pero puede proteger a los cachorros. Y algo interesante era que los cachorros, al vacunarse con sarampión, la vacuna de sarampión no era bloqueada por la inmunidad maternal contra el virus de distemper canino. Entonces, es importante acordarnos cuando hablamos de inmunidad maternal, no solo para parvo, sino para distemper. Las vacunas a virus biomodificado se crearon en los años 60 y 70, unas cepas muy buenas que producían muy buena actividad, pero también tuvieron casos de reversión de virulencia, es decir, producían encefalitis viral después de la vacunación. Y también pueden producir inmunodepresión pasajera postvacunal. No todas las cepas para distemper son iguales. Como esto pasó, entonces otras cepas se atenuaron supremamente, como es la cepa Ondeserpur, o pasajes adicionales para las cepas Rockborn o Snare Hill. Y también tenemos que ver que algunas de ellas contienen ayudantes químicos, precisamente porque son bastante atenuadas. Algo interesante que pasó para la enfermedad de distemper canino, y precisamente yo fui una de las personas que desarrolló esta vacuna recombinante en el mundo, es una vacuna de nueva generación. Es la vacuna que se utiliza el virus de viruela de canario como vector. Se le añade a este virus en el genoma material genético de distemper canino. Entonces, al vacunar a los cachorros y a los adultos van a producir inmunidad contra el virus de distemper canino.
La vacuna recombinante actúa como una vacuna viva, es decir, produce inmunidad celular y humoral, no contiene adyuvantes y lo mismo que la vacuna de sarampión, estamos utilizando ese caballito de Troya, es que cuando tenemos cachorros con alta inmunidad maternal contra distemper, esta vacuna no se va a bloquear, porque no es la vacuna de distemper, es la vacuna de virus de viruela de canario. Entonces, inmunidad maternal no la ve y puede inmunizar al cachorro. Entonces, es importante utilizar vacunas de este tipo en áreas donde haya mucho moquillo, mucho distemper canino, y las hay en monovalente, bivalente o con bastantes otros antígenos. Para un cachorro es importante en áreas donde hay distemper vacunar con toda seguridad a los cachorros con esta vacuna, porque no se va a bloquear con la inmunidad maternal. Entonces, hablando de la inmunidad maternal pasiva por la madre, es clave para poder saber a qué horas nosotros podemos vacunar a un cachorro o no. Sabemos que los cachorros son hipogamaglobulémicos al nacer, es decir, están supremamente bajos o sin inmunoglobulinas, es por el tipo de placenta que ellos tienen. Entonces, la inmunidad maternal, inmunoglobulinas G, A y M, pero también lactoferrina, enzimas, macrófagos, neutrófilos, lactoadherinas y oligosacáridos son transferidos a través del calostro, pero también de la leche. Muchas veces solo se habla del calostro, pero también todos estos factores, aunque a menor concentración, se pasan en la leche. Perdón, de acuerdo al nivel de estas en la sangre de la madre. Por eso es que en la misma camada, el nivel de inmunidad maternal no es el mismo en cada cachorro, porque cada cachorro tomará distinta concentración de calostro o leche. Es por esto que cada cachorro tendrá una respuesta única al contagio, infección o a la vacunación. Y eso siempre nos dicen, pero yo no entiendo, son de la misma camada, ¿por qué reaccionaron diferente? Cada cachorro es diferente, no importa que venga de la misma camada. Quiero que veamos un caso, perdón, voy a tomar un poco de agua, perdón. Quiero que veamos un caso típico, digamos una hembra con vacunaciones o refuerzos cada 6 meses, que se está haciendo eso ahora, y no lo recomiendo, y vamos a ver por qué. O refuerzo vacunal anual, o que vive en áreas endémicas, entonces no podemos hacer nada contra eso, pero tenemos que acordarnos, si hay mucho parvo en la zona, es como si estuviéramos dándole refuerzo a esa hembra. Camadas de pequeño número de cachorros, unas razas pequeñas, por ejemplo, solo tienen 2 o 3 cachorros. Y ahora muchas personas están empezando el programa de vacunación para esos cachorros a las 4 semanas de vida, es decir, a los 28 días de nacido. Eso quiere decir que la segunda dosis se las dan a las 6 semanas de edad y la tercera, o la dosis final, es decir, que solo dieron 3 dosis, a las 3 semanas después, eso quiere decir a las 8 o 9 semanas de vida, a los 2 meses de vida. Y eso se hace mucho en lugares donde quieren vender a los cachorros de 8 semanas y le dicen, este cachorro ya tuvo todas sus vacunas. Uno dice, pero ¿todas las vacunas? Y solo tiene 8 semanas de edad. Entonces solo tuvo 3. ¿Y a qué horas empezaron? ¿A los 28 días de nacido? Lo que es clave para parvo y para moquillo es que se acabe la última dosis a las 14 o 18 o 16 semanas de edad, sobre todo si vive en un entorno de mucha causística. Y muchas veces solo se les da 3 dosis finales, solo de a las 8 o 9 semanas de edad. Entonces, en esta situación, donde hay un entorno muy alto o se está vacunando a las hembras en exceso y a los animales, cachorros se les empieza a vacunar muy temprano, no hay que asombrarse que el cachorro pueda no estar inmunizado y sufra contagio por parvo o por distemper. Quisiera que recordáramos un poco acerca de este tipo de gráfica. Hablábamos mucho de la vacuna, de susceptibilidad, pero hoy en día, más que de ventana de susceptibilidad, lo que tenemos es que hay un bloqueo de la inmunidad activa de las vacunas en el cachorro por la inmunidad pasiva, por la inmunidad maternal.
Pensemos, por ejemplo, en este tipo de perros que les decía que la madre se vacuna en exceso, se les da muchísimos refuerzos antes del cubrimiento, cada 6 meses, además de anual, y tiene muy pocos cachorros. Estos cachorros entonces van a tomar calostro y la leche y van a tener una inmunidad bastante alta. Esta inmunidad, por supuesto, va bajando a medida que el animal se va haciendo va aumentando de edad, y si la primera vacuna se les da, digamos, en este caso, de ejemplo, a las 6 semanas de edad, esta vacuna, el sistema inmune del cachorro nunca la vio. Eso quiere decir que esta inmunidad maternal de la madre la bloqueó. Pero para nosotros subconscientemente estamos diciendo, este perro ya tuvo la primera dosis, cuando en verdad solo hubo una inyección, no hubo inmunización. La inmunidad maternal sigue bajando, le aplicamos la segunda inyección y lo mismo pasa, hasta que realmente la inmunidad baje tanto que se pueda inmunizar, digamos, como es en este caso, digamos, el cachorro tiene una inmunidad no tan alta, la primera dosis la puede no ver el sistema inmune, pero hay una segunda dosis y ahí se puede aumentar ya y crear inmunidad activa. El problema es si se espera mucho tiempo y además esa primera dosis no se vio y al tiempo de la segunda dosis ya había contacto de infección, porque ese perro se empezó a sacar a la calle y hubo infección. Entonces el problema es que no podemos titular hoy en día cuál es el nivel de inmunidad maternal, pero tenemos que pensar que en nuestros países, a diferencia de Europa y de Estados Unidos, la carga viral en el campo de parvo es bastante. Entonces tenemos que asumir que esos cachorros tienen inmunidad pasiva muy buena, que los va a proteger contra la enfermedad cuando son muy jóvenes, y de la misma forma que van a estar protegidos de la enfermedad por esa inmunidad maternal los va también a bloquear la inmunidad activa. Entonces, para parvo es clave vacunar a los cachorros y a los animales jóvenes hasta los 2 años de edad imperativamente, pero esta enfermedad se ve menos y menos en animales adultos. Entonces pensemos en áreas donde el virus es prevalente y si la perra adulta le han administrado refuerzos anuales regularmente y si además se le administró un refuerzo, entonces la madre tendrá muy buena inmunidad y si se empieza la primera dosis de vacuna en el cachorro a las 4 o 6 semanas de vida, será necesario administrar muchas otras adicionales y muchas de ellas cada 2 semanas para asegurar que hubo inmunización contra parvo. Entonces, pensemos acerca de esas 6 dosis adicionales. Si el dueño podrá costear todas estas dosis. Y la disciplina de traer al perro tan frecuentemente. Sabemos muchas veces que aunque así le digamos que hay que venir para el refuerzo, no lo traen. Entonces, si le damos, empezamos muy temprano en ese cachorro y no lo vuelven a traer, no es sorpresa que llegue a los 3 meses después diciendo, pero doctor, usted me la vacunó, me le dio 2 dosis, pero le dio esta enfermedad. Entonces tenemos que pensar en todas estas cosas. Y voy a hacerlo más gráfico, yo creo que va a ser más fácil. En esas 6 o 7 inyecciones, además de parvo, ¿qué otros antígenos les estamos dando? ¿Qué otros químicos? Además, la vacuna de moquillo en todas esas dosis es el tipo de vacuna que sabemos que va a producir un poco de baja en la respuesta inmunitaria, de que va a deprimir la respuesta inmune. Y además, en esas dosis puede haber vacunas inactivadas, como por ejemplo la leptospira, y algunas tienen adyuvante. Entonces, todos estos químicos, ¿cuánto les estamos poniendo a un cachorrito? Yo sé que están frustrados, ahora pueden estar pensando, pero bueno, entonces, ¿cuándo empiezo la primera dosis para prevenir parvo o distemper? Les voy a cambiar un poco el chip y en vez de pensar de la primera dosis, ¿cuándo? Quiero que pensemos que lo que es clave es acabar a las 16 semanas. Entonces, veamos esto. Esto es un gráfico que quiero ser muy claro, porque no creo que ni es práctico ni recomendable empezar en cachorros de 30 días de nacidos los programas vacunales contra parvo y distemper. Si un cachorro a las 4 semanas le damos la primera dosis, muy probablemente esa primera dosis
se va a bloquear, por eso está en rojo, ¿sí? Las 2 primeras dosis y acá haciéndolo cada 2 semanas. Para asegurar que habrá inmunización activa, tenemos que hacerlo hasta que tenga 16 semanas de vida. En este caso quiere decir que después de la primera dosis le tuve que aplicar 6 más, ¿sí? Para un total de 7. Además de la inmunización de rabia a las 12 semanas. Entonces, ¿cuántos antígenos, además de parvo y distemper, les estoy inyectando? Entonces, esto no es práctico ni es real. Muchas veces simplemente paran acá a las 8 semanas y pensemos, de esas 3 dosis que le dimos, las 2 primeras, muy probablemente el animal no las vio, el sistema inmune no las vio, entonces de golpe solo una. Y eso sí llegan a 3 inmunizaciones, porque empezamos muy temprano. Bueno, digamos acá en este caso empezamos en vez de las 4 semanas a las 5 o 6 semanas de vida, que es de 35 a 42 días de nacido. De nuevo, nuestro objetivo es darle la última dosis a esta edad. Pero entonces miren cuántas dosis hay que darle. Entonces quería tener este tipo como opción para parvo y distemper, a ver ustedes qué piensan. Se puede empezar a las 7, 8 semanas, todavía a las 7 semanas hay riesgo que haya bloqueo contra parvo, no contra distemper. Si se utilizan las vacunas recombinantes, no se va a bloquear con la inmunidad maternal contra distemper, pero todavía puede haber la posibilidad que la primera dosis para parvo sea bloqueada. Es por eso que a las 2 semanas le damos la segunda dosis y a las 2 semanas después también, acá se le puede añadir leptospira y después se puede añadir rabia en un costado y la segunda dosis del combo con leptospira en el otro costado. Haciendo esto, hacemos solo 4 visitas a la clínica, pero moviendo un poco la edad, que la primera dosis sea a las 7 semanas en vez de las 4, puede ser más efectivo. Entonces, ahora la tendencia y la novedad que está para la prevención de parvovirus canino en el manejo es que la última dosis se aplique a las 16 o 18 semanas en el cachorro. El intervalo sabemos que se puede hacer entre 3 o 4 semanas, pero realmente en nuestras áreas es mejor dar cada refuerzo cada 2 semanas. De nuevo, pensar que la inmunidad maternal puede estar hasta las 8 o 10 semanas de vida y clave mantener al cachorro durante las primeras semanas de vida en la casa y sacarle solo cuando se lleva a la clínica a ser inmunizado. Que también, desafortunadamente, no tenemos aún vacunas recomendantes contra parvo, pero las tenemos contra distemper y estas no van a ser bloqueadas por la inmunidad maternal. Hay muchísimas guías para inmunizaciones. Está una que es la latinoamericana y también está la de Guasaba y la de AJA. Y aquí hablan de nuevo de es importante en animales de alto riesgo recibir la dosis final de 18 a 20 semanas de edad cuando estamos hablando de parvo y de distemper. Sé que hemos hablado mucho de perros, pero es importante que hablemos de gato. Es vital evitar usar vacunas con adyuvante, evitar usar el mismo lugar de inyección para todas las vacunaciones y también podemos pensar y priorizar cuáles son las enfermedades mortales o de gran contagio. Sabemos que la leucopenia, clamidia, leucemia felina, obviamente rabia, rinotraqueitis y calicivirus. Y acá sabemos que el intervalo debe ser entre 2 o 3 semanas entre la primera y segunda dosis, y lo interesante es que para gatos todo el mundo lo hace muy bien a las 9 semanas de nacido. No hay tanta controversia cuando empezar para los gatos, pero acordémonos que panleucopenia es un tipo de parvovirus, y si se hace las 9 semanas de vida y se repite el intervalo, muy probablemente no estamos teniendo o generando un programa en que haya interferencia. La rabia, acordémonos, puede ser solo una dosis y depende del tipo de vacuna que dé protección por 1 o 3 años y se puede aplicar desde las 10 semanas de vida, sobre todo en áreas endémicas. Idealmente utilicen vacunas de rabia recombinantes porque no tienen adyuvante. Si uno consigue vacunas sin adyuvante, tiene que aplicarlas de la siguiente manera.
en el muslo izquierdo la vacuna de leucemia, en el brazo derecho todas las vacunas de rinotraqueitis, panleucopenia o clamidia, sin leucemia, y la de rabia en el miembro posterior derecho. Esto es porque las vacunas con adyuvante pueden producir reacciones, no solo porque son vacunas, sino cualquier tipo de inyección, así sea solución salina, fármacos. Si se aplican inyecciones en gatos, se ve que se puede aumentar la presentación de fibrosarcomas. Acá vemos si a un gato toda la vida le han puesto vacunas en el mismo lugar, se producen fibrosarcomas. Estos fibrosarcomas se pueden operar por cirugía, pero generalmente es utilizar no vacunas con adyuvante y vacunar en diferentes lugares, y se hacen en los muslos y se produce fibrosarcoma, entonces se puede amputar esa patita. Bueno, la conclusión es que la inmunización, en vez de ser es un procedimiento médico y solo se puede hacer después de una cuidadosa evaluación de las necesidades del paciente, en lugar de ser un acto automático dictado por el calendario. ¿Okay? Soliciten información sobre el nivel de protección demostrada por la vacuna. ¿Ayuda en la protección, disminuye los signos o previene la enfermedad? Hay un fomento hoy en día de las vacunas de uno o solo dos antígenos para las primeras dosis del cachorro, y los sitios estandarizados para la inyección de gatos si usa vacunas felinas que todavía contienen adyuvantes. Muchísimas gracias por su atención, espero que esto les haya servido, y gracias también a todo el equipo de veterinarios web que están ayudando con estas charlas virtuales. Un abrazo a todos y tengan una muy buena noche.